Bueno, vamos a considerar el siguiente circuito. Vamos a conectar una batería a una bombilla para lograr que ésta encienda. Ahora vamos a enfocarnos en lo importante que es el filamento de la bombilla. Vamos a definir qué no nos interesa saber del filamento. No nos interesa saber su temperatura, orientación, forma o manera en la que está construido. ¿Qué nos interesa saber del filamento? Lo que nos interesa saber del filamento es cuál es la corriente que fluye a través de este. ¿Qué podemos hacer entonces? Básicamente lo que podemos hacer es reemplazar la bombilla por una resistencia discreta con el propósito de calcular la corriente. El circuito que vamos a obtener quedará condensado de la siguiente manera. Este circuito nos representa la batería y este elemento que está aquí representa la resistencia, representa el filamento. Lo que hemos hecho es básicamente reducir todas las características que nos interesan a un elemento representativo definido como la resistencia. Nosotros podremos saber entonces que a través de este hilo conductor fluirá una corriente y que en el filamento se presentará una caída de voltaje. Utilizando la ley de Ohm podemos establecer entonces una relación entre el voltaje y la corriente, donde R representa la única propiedad de interés del filamento. Esa relación nosotros fácilmente la podemos establecer por la ley de Ohm, donde sabemos que la corriente será igual al voltaje sobre la resistencia. Cuando tenemos un elemento condensado, básicamente algo así como esto, tendremos entonces un dispositivo en el cual somos capaces de definir el voltaje y la corriente que fluye a través del elemento. También es posible establecer la potencia consumida en función de las dos relaciones que acabamos de definir, gracias a que la potencia es igual al voltaje multiplicado por la corriente. Es importante conocer la diferencia entre la potencia consumida y la potencia suministrada. En este caso, la resistencia es un dispositivo que consume potencia, mientras que la batería es un dispositivo que la suministra. El signo de la potencia, por convención para nosotros, cuando sea suministrada será signo negativo, y para la potencia consumida el signo será positivo. Cuando aplicamos voltaje a la resistencia obtendremos un valor de corriente a través de ella. Es necesario comprender la relación que se presenta entre el voltaje y la corriente. Si graficamos los valores obtenidos podremos observar una relación entre estos dos elementos. Entonces, para cada voltaje que aplicamos obtendremos un valor de corriente. Es decir, que si aplico 2 voltios o conecto una batería de 2 voltios, la corriente que obtendré a través de la resistencia puede ser un valor de 0,2 amperes. Si aplico 3, puedo obtener un valor de 0,3, y si aplico 4, puedo obtener un valor de 0,4. Estos valores son estimados. Por lo tanto, ¿qué sucederá? ¿Qué obtendremos? Obtendremos entonces una relación que podemos graficar en un gráfico de voltaje contra corriente, donde para cada valor de voltaje obtendremos un valor de corriente respectivo y podremos hallar la relación entre el voltaje y la corriente, que estaría definido de esta manera. Claramente podemos observar que la relación entre el voltaje y la corriente para este dispositivo es una relación de tipo lineal. En el caso de una fuente de voltaje
que suministra un voltaje constante sin importar las variaciones de corriente, vamos a tratar de establecer qué tipo de relación tiene. Recuerden entonces que al entregar un valor de voltaje independiente de la corriente, lo que obtendremos será una relación como esta. Pero no tan rápido. En orden de hacer nuestros cálculos más sencillos, usaremos la abstracción de los elementos por el resto del curso. Debemos estar seguros de que nuestra abstracción es razonable. En este caso, voltaje y corriente estarán definidas para el elemento. Pero, ¿cómo estar seguros? Vamos a establecer entonces lo siguiente. Primera condición importante, la corriente debe estar definida. Ahora, si este elemento representa el filamento de la bombilla, tendremos entonces una área aquí que llamaremos el área sub A, y tendremos otra área aquí que definiremos el área sub B. Para poder definir la corriente vamos a establecer una condición inicial, y es que tendremos entonces una corriente fluyendo a través de A y tendremos una corriente fluyendo a través de B. Vamos a tratar de establecer lo siguiente. Diríamos entonces que de modo de poder establecer la corriente a través del filamento, podríamos decir entonces que la integral en el área calculada en el área A sub A, de J de A, que sería por el delta del área, sería igual a la corriente que fluye a través de esa área A. Hablamos de que J es igual a la densidad de corriente. Y por lo tanto también podríamos decir que la integral a través del área B de J de B, esto sería del área B, será igual a la corriente a través de B. Y lo anterior es cierto, en este caso definiremos que será cierto para nosotros solo cuando el delta de la corriente en el tiempo es igual a 0. De las ecuaciones de Maxwell obtenemos entonces lo siguiente: la integral a través del área A de la densidad de corriente a través de dicha área menos la integral a través del área B de la densidad de corriente a través del área B será igual al flujo de corriente por unidad de tiempo. Como ya habíamos dicho que la variación de corriente a través del filamento por unidad de tiempo es igual a 0, y cuando nosotros hablamos de esto acá y de esto acá, estamos hablando de la corriente que está entrando por el filamento a través del punto A, y en este punto hablamos de la corriente que sale del filamento a través del punto B. Si estas consideraciones son correctas, básicamente lo que nosotros podremos decir entonces es que la corriente a través del punto A será igual a la corriente a través del punto B. Solo si el delta de la corriente por unidad de tiempo a través del filamento es 0. Estamos en problemas. ¿Cómo podremos entonces garantizar esto? Como ingenieros estamos en capacidad de cambiar las reglas de juego. Vamos a hacer que lo anterior sea realidad. Vamos a lograr que el flujo de la corriente por unidad de tiempo sea igual a 0.
Vamos a suponer que los elementos que vamos a usar cumplen con nuestras restricciones, es decir, que solo podremos trabajar una resistencia si para ella el delta de la corriente sobre el tiempo es igual a 0, de lo contrario no la podremos usar. Ahora, otra condición importante para que podamos trabajar es tener claro que el voltaje debe estar definido. Por lo tanto, si tenemos el mismo filamento, nosotros debemos establecer o podremos establecer que entre el punto A y el punto B se presentará una caída de voltaje. De manera que para calcular el voltaje entre A y B lo podremos definir como el delta de la variación del flujo magnético por unidad de tiempo, y estableceremos que eso es igual a 0. Entonces el voltaje entre A y B será igual a la integral entre A y B del campo eléctrico por delta L. Esto es cierto entonces cuando el delta del flujo magnético por unidad de tiempo es igual a 0. De esta manera vamos definiendo las condiciones. Lo anterior no es cierto como norma general, pero en el caso como nosotros estamos aplicando y como somos los que definimos la regla, lo podremos asumir de esa manera. De modo que podamos establecer unas simples reglas para poder hacer los cálculos en nuestros circuitos de manera más sencilla. La primera restricción que tenemos que tener presente siempre será que el delta de la corriente por unidad de tiempo debe ser 0 al interior del elemento. La segunda restricción, muy importante también, será que el delta del flujo magnético por unidad de tiempo será también igual a 0 en el exterior del elemento. Y una tercera restricción, que también es muy importante, es que la velocidad de las señales debe ser muy inferior a la velocidad de la luz. Debe ser mucho más inferior que la velocidad de la luz, de manera que podamos trabajar sin ningún inconveniente con nuestros circuitos. En general, repito nuevamente, estas restricciones no son ciertas, pero para el dominio en el que vamos a trabajar lo definen suficientemente. Estas tres restricciones las podemos llamar la abstracción condensada de los circuitos.